Mi nombre es Eduardo Barker. Nosotros somos Trámite en México y hoy les quiero platicar sobre la constancia de datos registrales. La constancia de datos registrales es un documento expedido a las personas con la finalidad de verificar si cuentan o no con datos registrales derivados de averiguaciones previas del fuero común o del fuero federal. Esta es la definición oficial. En palabras llanas, en palabras que todo el mundo entienda, es una carta de antecedentes penales, pero federal. En México, la diferencia de la carta de antecedentes penales y lo de constancia de datos registrales es que las cartas de antecedentes penales son emitidas por los estados. Son documentos estatales. La constancia de datos registrales es un documento federal. Esa es la diferencia en México. Ahora, ¿cómo se procesa? Este documento no se expide a petición directa de los interesados. Esto solamente se tramita o se procesa a petición de una autoridad. En el caso específico del ejemplo que ahora nos estamos manejando, esto solamente la constancia de datos registrales se va a realizar a petición de un consulado o una embajada de México en el extranjero. Es un documento que está enfocado hacia las gentes que viven fuera de México, que por procesos de ciudadanía, de visas de trabajo, en otros países les solicitan este tipo de documentos. ¿Cómo se empieza? El primer paso, se tiene que acudir a la Embajada de México en el país donde ustedes vivan, pedir esta solicitud para una constancia de datos registrales. Ahí les van a tomar sus huellas dactilares y se tiene que presentar otros documentos como comprobante de domicilio, tiene que llevar una acta de nacimiento, tiene que llevar una carta poder simple. En el caso de que sean hombres nacidos en México, se requiere también la cartilla del servicio militar. Esta cartilla puede ser la cartilla y la precartilla, pero sí es indispensable si son nacidos en México presentarlas. Si salieron muy jóvenes, si salieron muy chicos de México, no hicieron este proceso, pueden hacer este registro en los consulados de México en el extranjero. Ustedes pueden acudir y pedir su registro para que les den una precartilla. Les dan un oficio donde ya quedan registrados. Ese oficio, para fines de la constancia de datos registrales, sirve para que pueda ser aceptado el documento en México. Ahora bien, una vez que se presente eso, el consulado les va a entregar un oficio. Este oficio emitido por el consulado es donde está solicitando a la PGR en México, la Procuraduría General de la República, para que realice esta constancia de datos registrales. Junto con esta carta solicitud, este oficio que emite el consulado, hay que presentar las huellas dactilares que van a tomar en el consulado, que está sellada por el consulado. Esto también se tiene que enviar. Son juegos de huellas dactilares de ambas manos. Junto con esto se tiene que enviar la identificación, una copia de la identificación, una copia del acta de nacimiento, también que va a ir sellada por el consulado. No siempre la sella el consulado. No porque no estén selladas no quiere decir que no se van a aceptar. Pero por lo regular, en algunos casos sellan de cotejo. En el caso de los hombres nacidos en México, es la copia de la cartilla y una carta poder. Esta carta poder es una carta poder simple. No tiene que ser una carta poder notariada, no tiene que ser una carta, simplemente es una carta poder donde ustedes están facultando a la gente que los vaya a apoyar en México, a la gente que les va a ayudar en México en realizar esto, lo están facultando para que los hagan en su nombre. Ahora, todos estos documentos que entrega el consulado se tienen que enviar a México porque esta constancia de datos registrales se procesa en México. El tiempo que le lleva a la PGR son 10 días hábiles por realizar esta constancia. Son 10 días hábiles, no se cuentan sábados ni domingos. Es el tiempo que le toma a la PGR procesar este documento. Ahora, depende del país donde se vaya a presentar, va a ir apostillado o a ilegalizado. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, la apostilla es para todos esos países que forman parte del convenio de La Haya, como es el caso de nosotros, el caso de Estados Unidos, el caso de España, el caso de Argentina. Se tiene que ir apostillados. En caso de los países que se vaya a presentar que no formen parte del convenio de La Haya, como puede ser Brasil, puede ser Chile, Canadá, Cuba, Emiratos Árabes, China, se tiene que hacer una legalización consular. Es un proceso un poco más largo, es un proceso más complejo, donde al final incluye el sello de la embajada del país donde se vaya a presentar. Bien, una vez ingresados estos documentos en la PGR, después de los 10 días hábiles, les van a expedir lo que es propiamente la carta la constancia de datos registrales. Esta constancia de datos registrales es el documento donde ya están
confirmando si se cuenta o no se cuenta con estos datos registrales derivados de alguna averiguación. Esta es la constancia de datos registrales. Es el documento ya emitido por la Procuraduría General de la República, firmado y sellado, donde están exponiendo que no se cuenta, que la persona que está presentando no cuenta con registros derivados de averiguaciones previas. Depende del país donde se vaya a presentar, va apostillado, va legalizado. El caso específico de este documento, para España, un país que forma parte del Convenio de La Haya, por lo tanto, está propiamente apostillado. Este es un documento que ya puede ser presentado en España para los fines de ciudadanía que en este caso particular se está solicitando. Todo depende del lugar donde se vaya a presentar y si va apostillado o legalizado. La constancia de datos registrales se empieza en la Embajada de México en el país donde ustedes vivan. Van a requerir, se van a presentar, ahí van a pedir una solicitud para esta constancia. Es importante que recuerden, tienen que llevar o contar con un acta de nacimiento, un comprobante de domicilio, tienen que llevar, en el caso de mexicanos nacidos en México, copia de la cartilla. Si fueron extranjeros que vivieron en México y formalizaron su estancia, la copia y la FM3. Si son extranjeros que vivieron en México y requieren esta constancia y no hicieron o no tramitaron la FM3, como quiera se puede tramitar la constancia de datos registrales. No es tan necesario. Es emitir una carta a poder para que quien se los vaya a hacer quien vaya a procesar constancia de datos registrales en México lo puede hacer en su nombre. Una carta a poder simple, en donde ustedes están facultando a estas personas para que hagan este trámite en representación de ustedes. En caso de requerir mayor información, si requieren que les amplíe los datos, con todo gusto estamos para servirles. El comunicarse con nosotros, el que nosotros los asesoremos, no les lleva ni les conlleva ningún tipo de compromiso con nosotros. No les genera una obligación de compra. Nosotros estamos para servirles. Es un gusto platicar con ustedes. Trámites México está formalmente constituido en México como Trámites México SADCB y también estamos registrados y constituidos en Estados Unidos como Trámites México LLC. Nosotros nos dedicamos a hacer trámites y gestorías en toda la República Mexicana. Tenemos cobertura en todo México y en todo Estados Unidos. Realizamos constancia de datos registrales, tramitamos actas actualizadas, tramitamos apostillas, tramitamos legalizaciones consulares. Tenemos muchos tipos de servicios. Si requieren algún tipo de representación en México, pónganse en comunicación con nosotros y con gusto podemos platicar. Trámites México SADCB en México, Trámites México LLC. Gracias.